Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora Norma Valderrábano y soy electrofisióloga. También hago investigación. En esta diapositiva están mis centros de adscripción y también les coloqué mi correo electrónico y mi canal de YouTube. De hecho, esta charla que estoy grabando el día de hoy la preparé con motivo de mi participación en el primer Simposium Nacional de Cardiología y me dio mucho gusto porque la preparé el día de hoy, que es el 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón. Creo que puede ser de utilidad, sobre todo para médicos de primer contacto, médicos generales, pediatras y, ¿por qué no?, para algún cardiólogo pediatra. Vamos a hablar entonces de las arritmias más frecuentes en el recién nacido y voy a tratar de dar algunos tips para hacer un diagnóstico diferencial y un poquito sobre el abordaje. No tengo ningún conflicto de interés. Los videos y imágenes fotográficas que voy a presentar tienen firma de consentimiento informado por los papás de mis pacientes. Y bueno, afortunadamente las arritmias en el recién nacido tienen una incidencia baja, alrededor del 1.5% de todos los recién nacidos. Me refiero a que tienen una incidencia baja porque muchas de estas arritmias no se diagnostican y pasan inadvertidas. Afortunadamente, la mayoría de ellas son arritmias benignas que ceden de manera espontánea y que no requieren ni seguimiento ni un tratamiento especial. Esas arritmias benignas que ceden de forma espontánea son las arritmias que tienen que ver con cambios en el ritmo sinusal, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal. Por supuesto me refiero a la taquicardia y a la bradicardia especiales, ¿no? Por ejemplo, una taquicardia inapropiada o una bradicardia por pausas cortas con una amplia variabilidad en la frecuencia cardíaca. La arritmia sinusal respiratoria, que es muy común en los recién nacidos, y también la arritmia exagerada, que no tiene necesariamente un patrón respiratorio, que puede estar dictada por cambios en el sistema autónomo. Entonces, ese es un grupo de arritmias benignas muy frecuentes que no requieren tratamiento especial. Por otro lado, hay otras arritmias también benignas, pero en las cuales sí es importante hacer el diagnóstico y pues vigilar al recién nacido. Dentro de este otro grupo, que no son las sinusales, y las benignas más comunes son las extrasístoles auriculares. Los recién nacidos con extrasístoles auriculares, cuando no son muy frecuentes, tampoco requieren un tratamiento especial. No necesariamente los tiene que ver un cardiólogo pediatra y tampoco necesitan un ecocardiograma si el examen físico indica que todo está normal con el recién nacido. A grandes rasgos, pues, las arritmias en el recién nacido las clasificamos en benignas y malignas. Es muy importante identificar algunos marcadores que nos permitan identificar cuándo puede esta arritmia ser maligna o potencialmente maligna. Todo recién nacido con un trastorno del ritmo requiere una historia clínica completa, no olvidando que es importante hacer una historia familiar y preguntar específicamente si hay historia de muerte súbita en la familia. No se pregunta o no se sugiere preguntar directamente con este término, porque las familias pues tienen un poco de cuidado para explicar y contar estas situaciones, pero se les puede preguntar, por ejemplo, si este es su primer embarazo y si los demás embarazos tuvieron un término normal, o si hubo abortos espontáneos,
o si hubo mortinatos, o si tuvieron la historia de un bebé que hubiera muerto repentinamente sin una causa oportunamente identificada, o también si hay historia de algún niño, de algún joven, incluso de un adulto menor de 40 años que hubiera muerto de manera abrupta. Otra cosa muy importante que quiero resaltar en relación a este tema es que definitivamente el abordaje de las arritmias en los recién nacidos dependerán siempre del examen físico y de la condición hemodinámica del bebé. No es una buena idea iniciar antiarrítmicos en una arritmia que no le genera problema al bebé. No es buena idea cardiovertir a un recién nacido que tiene una taquicardia paroxística supraventricular que no lo está descompensando y que el bebé tolera. Y afortunadamente es súper extraordinario que tengamos que hacer un estudio electrofisiológico y una ablación en un recién nacido. Afortunadamente la gran mayoría de las arritmias se pueden diagnosticar y tratar farmacológicamente a esta edad. Bueno, voy a comentar sobre algunas de las taquicardias paroxísticas supraventriculares comunes en el recién nacido. Y algo importante es decir que es un poco difícil hacer el diagnóstico diferencial de la causa etiológica de las taquicardias paroxísticas en el recién nacido. Les puse un ejemplo en el cual se puede hacer un diagnóstico bastante cercano al real, pero no siempre es tan fácil. Esto es debido a que de por sí el recién nacido, como sabemos, tiene una frecuencia cardíaca mucho más alta que los pacientes de mayor edad, y pues cuando presentan una taquicardia paroxística la frecuencia siempre es superior a 200 latidos por minuto, a veces alcanza cifras de 280 latidos por minuto, dependiendo de la edad del bebé, y pues obviamente la onda P a veces es difícil identificar. De todas maneras, mi sugerencia es siempre hay que buscar la onda P, tratemos de encontrarla en el electrocardiograma, con una lupa si es necesario, y buscarla de manera dirigida e intencionada en todas las derivaciones. ¿Okay? Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, esta derivación que ustedes, que tienen aquí. Esta es derivación 1, derivación 2, aquí tenemos derivación 3, y vean cómo después del complejo QRS, que es delgadito y que tiene una línea descendente, viene otra ondita picudita aquí de voltaje pequeño, y esta es la famosísima onda P. ¿Okay? Si nosotros la buscamos en latidos subsecuentes o en el anterior, siempre está en el mismo sitio y siempre tiene la misma morfología y la misma polaridad. Entonces, esta taquicardia parece tener un foco único. Acá en el rectángulo de abajo les puse un diagrama que me parece un algoritmo fácil de recordar, en el que, como pueden ver, si la onda P está alejada del complejo QRS, cercana a la onda T, muy probablemente esta taquicardia consiste en una taquicardia auricular. En los recién nacidos es frecuente que persistan algunas células en el tejido auricular, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que tienen capacidad de iniciar la actividad eléctrica del corazón. Si las ondas P todas son iguales, se trata de una taquicardia auricular única o monofocal, pero puede haber taquicardias multifocales en las que identificaríamos ondas P de diferente polaridad y morfología. Más adelante voy a seguir comentando sobre este algoritmo en relación a otro tipo de taquicardias. Otra taquicardia que puede presentarse en el recién nacido es el flutter o aleteo auricular.
El flóter se presenta con frecuencias muy rápidas en el recién nacido. La verdad es que es bastante difícil hacer el diagnóstico diferencial porque en este caso las ondas F que son típicas del flóter, que son estas así picuditas que se repiten, se ven muy difícilmente en el electrocardiograma durante la taquicardia, porque casi siempre están ahí metidas en la onda T. Entonces, cuando nosotros administramos adenosina, lo que podemos hacer con ella es bloquear la conducción del nodo AB, y entonces podemos poner de manifiesta la actividad de la aurícula. Este es un flóter auricular en un recién nacido en el momento que le administramos la adenosina, y si ustedes se fijan, vean la polaridad en las derivaciones inferiores. Recordar que son derivación 2, derivación 3 y derivación ABF, y vean cómo la onda F es francamente positiva. Esto significa que se acerca hacia la región inferior del corazón. Así es que este foco viene de arriba, por lo cual este flóter auricular no es un flóter como los que vemos en la edad adulta. En la edad adulta, habitualmente, el flóter depende del istmo cabo-tricuspidio. Vean este mapa electroanatómico. Esta fotografía me la regaló mi querido amigo el doctor Enrique Martínez. En este caso se trataba de un paciente que tenía fibrilación auricular, muy posiblemente gatillada por un flóter auricular dependiente del istmo cabo-tricuspidio. Entonces, además de aislar las venas pulmonares eléctricamente con ablación, se trazó una línea en el istmo cabo-tricuspidio. Este es el anillo tricuspidio. Aquí lo que hicimos fue reconstruir con este sistema el corazón. Esta es la aurícula derecha con su vena cava inferior, la vena cava superior. Esta es la aurícula izquierda con sus venas pulmonares, estos cuernitos rojos, y todos estos puntitos rosados son los puntos de ablación con radiofrecuencia. Y vean, justamente esta línea es el istmo cabo-tricuspidio que ocasiona el flóter auricular, donde se genera esta reentrada típica de flóter auricular en el adulto. En el recién nacido puede generarse en el istmo cabo-tricuspidio o puede ser una macro reentrada en algún otro sitio de la aurícula. La taquicardia por reentrada aurículo-ventricular es una arritmia que es sumamente común en la población adulta. De hecho, es la taquicardia paroxística más común. Me voy para allá. Es la más común en el adulto. En el recién nacido es mucho menos frecuente, por supuesto, pero en el periodo neonatal se puede presentar la taquicardia por la entrada intranodal. Después del periodo neonatal y en algunos lactantes, otra vez se hace muy rara este tipo de arritmia para aparecer en el adolescente y sobre todo en el adulto. En la taquicardia por entrada aurículo-ventricular, obviamente, como todas las taquicardias supraventriculares, tienen un QRS estrecho, pero yo aquí les puse estas comillas a todo lo que dicen los libros en relación a esta arritmia, porque en el recién nacido las cosas no son así. En primer lugar, la frecuencia cardíaca, por lo general, en el recién nacido siempre supera los 220 latidos por minuto, y si bien la mayor parte de las veces se presenta con un QRS estrecho, también puede presentarse con un QRS más ancho, que pudiera confundir a algunos médicos y asustar pensando que se trata de una arritmia ventricular. Pero bueno, esta taquicardia está generada porque en la porción
de la vía de conducción normal, a nivel del nodo auriculoventricular, tenemos una vía que es muy lenta y una vía que es muy rápida. Entonces, en lugar de solamente haber una vía de conducción, hay dos vías, ¿no?, que conducen con características diferentes. Y si se cumplen ciertos requisitos electrofisiológicos, resulta que el impulso eléctrico puede ir tan rápido en la vía rápida que de pronto alcanza a este tejido cuando está en fase excitable y se establece un mecanismo reentrante. O bien, esta otra vía, la vía lenta, es tan lenta que le da tiempo a la vía rápida para que lo alcance excitable, o lo más común en el recién nacido, y es por eso que se presenta este tipo de taquicardia en este periodo, es que la vía rápida es demasiado rápida y la vía lenta es bastante lenta. Entonces se puede establecer esta taquicardia, y de hecho puede en el recién nacido ser una taquicardia incesante, ¿ok?, que tenemos que diagnosticar, porque si se manifiesta de manera incesante, algunos recién nacidos se acostumbran y no se descompensan, y si no se diagnostica puede dilatar al ventrículo izquierdo y posteriormente aparecer con insuficiencia cardíaca. Eso se llama taquicardiomiopatía. Me voy a regresar para mostrarles los trazos que ejemplifican esta taquicardia por reentrada intranodal. Vean cómo la frecuencia cardíaca es rápida y el complejo QRS es estrecho. Algo que me interesa mucho es que busquemos, como les digo, la onda P. Lo que tenemos que hacer es ir derivación por derivación tratando de encontrarla, y si prestamos bastante atención podemos ver que parece insinuarse después del complejo QRS, muy pegadita al complejo QRS. Cuando tenemos dudas si lo que estamos viendo corresponde con la onda P, lo que tenemos que hacer enseguida es buscar esa onda en otras derivaciones. Y entonces, si nos vamos de este lado de su pantalla, vean cómo en las derivaciones precordiales, particularmente en V4, se vuelve a ver esa onda positiva aquí, que si la busco en la derivación B3 también se presenta, y que corresponde con lo que yo sospechaba correspondía a la onda P. Si se fijan, pues está pegadita al complejo de QRS, y eso es porque, como les explicaba, al mismo tiempo casi que se despolariza la aurícula, se despolariza también los ventrículos. Entonces, por eso es que la onda P está tan cerca del complejo QRS. Y si nosotros podemos medir la duración del RP y la duración del PR, pues entonces esta es una taquicardia de un RP corto, de un RP más corto que el PR, y de hecho muy corto, ¿ok? En el recién nacido puede ser tan corto como 40 milisegundos. Entonces, esto es interesante. Viendo nuestro algoritmo para hacer el diagnóstico diferencial, justamente si nosotros vemos la onda P pegadita al complejo QRS, ya sea retrógrada, que es lo más común, o antes del inicio del QRS, probablemente vamos a hacer un diagnóstico adecuado. Y probablemente la arritmia más frecuente en el recién nacido es la taquicardia por reentrada atrioventricular debida a una vía accesoria anómala. ¿Qué pasa aquí? Bueno, así como les expliqué el mecanismo reentrante de la taquicardia intranodal, aquí también existen dos vías de conducción. Una vía normal, que es la vía de conducción auriculoventricular, y una vía accesoria anómala, que puede estar tanto del lado derecho como del lado izquierdo a nivel de los anillos atrioventriculares, y entonces nuevamente bajo ciertas condiciones electrocardiográficas resulta que se establece un mecanismo reentrante porque el impulso eléctrico
alcanza el otro sitio donde se encuentra la otra vía, ya sea que la conducción anterógrada se genere por la vía de conducción normal y de manera retrógrada por la vía accesoria anómala. Esto es un mecanismo poco común, y lo más común es que de hecho la conducción anterógrada se da por la vía de conducción anómala y la conducción retrógrada viene por la vía normal de conducción. Entonces, cuando nosotros tomamos un electrocardiograma en un recién nacido que tiene una vía de conducción anómala, podemos registrar la conducción al mismo tiempo de ambas vías, y esto se conoce como onda delta. Se refiere a esta faldita que está en el complejo QRS, que justamente nos indica que además de la conducción AB normal, hay una vía de conducción anómala. Cuando en el electrocardiograma encontramos ese patrón electrocardiográfico, decimos que existe un patrón electrocardiográfico de Wolff-Parkinson-White, porque son los apellidos de los médicos que describieron en primera instancia este tipo de taquicardias o tipo de patrón electrocardiográfico. Y cuando este paciente, este recién nacido o esta persona que tiene este patrón y hace taquicardias paroxísticas, entonces ahí sí podemos catalogar como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno, dos palabras para recordar la importancia de establecer una correcta interpretación del electrocardiograma normal en el recién nacido. Es una buena idea tener valores de normalidad ahí en la sala de tococirugía, de neonatología, y tenerlas ahí a la mano para que cuando algo nos llame la atención podamos recurrir a ellas y hacer una interpretación adecuada, recordando por supuesto que las frecuencias cardíacas de los recién nacidos son mucho más altas que las de los adultos, y de hecho dentro del grupo pediátrico pues son más altas que los niños mayores. Algunas características importantes: el eje eléctrico del recién nacido es habitualmente a la derecha, porque se está empezando a hacer la adaptación de la presión pulmonar que el bebé mantiene in útero, y conforme pasan los días el QRS se puede ir moviendo un poquito hacia la izquierda, pero durante toda la etapa neonatal lo habitual es que el complejo QRS tiene un eje a la derecha. También lo común es que las ondas T son negativas en el recién nacido. Aquí se trata de un recién nacido que quise mostrar porque tiene una frecuencia cardíaca bajita para ser un recién nacido, sin embargo no le daba ninguna repercusión y hacía este tipo de bradicardia cuando estaba dormido profundamente. Entonces no hay que hacer nada más que vigilar y ver cómo responde la frecuencia cuando el niño es estimulado. Y las ondas T normalmente son negativas en la etapa neonatal, por lo menos V1, V2 y V3, a veces incluso V4, pero se van positivizando en el orden inverso, y durante el final de la etapa neonatal podríamos encontrar ya positiva V2. Si sigue siendo negativa también junto con las posteriores, solo amerita vigilancia. Este es un electrocardiograma que me mandaron por WhatsApp, por eso su calidad no es óptima, y me comentaban que este bebé recién nacido se le había administrado amiodarona, y llamaba un poco la atención el QT, porque ahora estamos buscando de manera intencionada el QT y particularmente el síndrome de QT largo. Sin embargo, importante es recordar que los recién nacidos no solamente basta con medir el QT, sino que lo tenemos que corregir con base en la frecuencia cardíaca, porque debido a la frecuencia rápida, pues se tiene que hacer la corrección, si no diagnosticaríamos muchos casos con síndrome de QT. Entonces hay varias fórmulas.
yo les recomiendo utilizar la fórmula de Bassett, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante esto de identificar bien el electrocardiograma en el recién nacido? Miren, les voy a platicar de este caso de una niñita que llegó conmigo, ahora tiene 9 años, pero vean su electrocardiograma a los 10 días de vida, cómo tenía una onda P picuda francamente patológica. Se ve en todas estas derivaciones, pero muy particularmente en la derivación D2. El cardiólogo pediatra que la revisó, pues no le llamó la atención, y la verdad es que debía haber llamado la atención. Incluso realizó un ecocardiograma, pero aunque trazó el área de la aurícula izquierda, no se reportó ninguna normalidad, y los papás tienen un resultado de un corazón normal, y no pidió seguimiento al caso. Los papás llevaron nuevamente a esta chiquita a los 4 años con un segundo cardiólogo pediatra, y me preocupa muchísimo que nuevamente llama fuertemente la atención la amplitud en el voltaje eléctrico de la onda P. Es una onda P muy picuda, y ya si prestamos un poco más atención en otras derivaciones, pues además de que es picuda en las inferiores, se empieza a ver anchita, ocupa ya 3 cuadritos, siendo que para un recién nacido pues eso debería ya llamar la atención. Este es el electrocardiograma actual de la niña, ahora tiene 9 años, como les digo, y pues por supuesto persiste esta onda P tan patológica. En la prueba de esfuerzo se intensifica el voltaje de la onda P, se inscribe ahí en conjunto con la onda T, y la niña rápidamente en la etapa 1 empieza a hipotensarse, y de hecho tenemos que suspender la prueba porque apenas después de 2 minutos 56 antes de terminar la etapa 1, la niña casi se desmaya. Vean cómo empieza a bradicardizarse. Aquí va muy rápido, se hipotensa, se bradicardiza, hace un evento de bloqueo AB, y bueno, aquí paramos, ya habíamos parado la prueba, detenemos a la niña porque prácticamente se desmaya. La niña tiene una cardiomiopatía restrictiva que debió haberse diagnosticado al nacimiento, y sin embargo pues no sucedió así. De ahí la importancia de prestar atención al electrocardiograma, que nos puede ayudar bastante. La taquicardia ventricular, que puede degenerar en fibrilación ventricular, la tenemos que identificar rápidamente porque estos niños requieren cardioversión mientras está en taquicardia ventricular o desfibrilación urgente si el niño está en fibrilación ventricular, porque si no se desfibrila, ese niño se muere de manera definitiva. De hecho, la fibrilación ventricular prácticamente se considera muerte súbita, recuperada si espontáneamente regresa al ritmo sinusal, o recuperada con desfibrilación, como sucedió con este niñito. Les voy a dejar que vean el video. Grábalo, ¿no? ¿Tienes para eso? Bueno, ya les he mostrado en otras charlas este video, pero es que es patognomónico del síndrome de Cute largo. Esta tira se obtuvo en el monitor, y vean, esta taquicardia se llama helicoidal. Esta forma que tiene es la típica del síndrome de Cute largo. Recordar que la fibrilación ventricular equivale hemodinámicamente a parada cardíaca, mientras el corazón está latiendo tan rápidamente, lo está haciendo de manera caótica, y esos movimientos no son latidos efectivos. Entonces tenemos que desfibrilar urgentemente a esos pacientes, porque si no, pues los vamos a perder. Este es el ejemplo de cómo tenemos que medir el QT al inicio de la Q, al final de la onda T,
Pero además en los recién nacidos, en los adultos, en todo el mundo tenemos que corregirlo con base en la frecuencia cardíaca. Y les decía que se utilizan varias fórmulas, pero esta es la fórmula internacionalmente utilizada por los expertos. Es como ya un criterio estandarizado cuando leemos las nuevas investigaciones y los nuevos estudios, todo lo que se está haciendo en relación a síndrome de QT largo, se utiliza la fórmula de Bassett. Entonces es la fórmula que yo utilizo, aunque sabemos que hay otras. Esta fórmula nos indica que lo que tenemos que hacer es medir el QT y dividirlo entre el RR convertido en raíz cuadrada, y el denominador, esto es súper importante, debe de ir en segundos, el numerador en milisegundos. Entonces lo que tenemos que hacer es medir los cuadritos del inicio de la Q al final de la T, multiplicar por 0.04, porque la velocidad del electrocardiógrafo a la que corre el papel es de 25 milímetros por segundo, así es que cada cuadrito equivale a 0.04 segundos. Contamos entonces cuadritos, lo multiplicamos por 0.04 y obtenemos el numerador, y hacemos lo mismo de la R a la R, pero obtenemos una raíz cuadrada y ese sería nuestro denominador, acá en milisegundos, entonces sin el punto, y acá en segundos o con el punto. Ok, todo recién nacido que tenga 480 milisegundos de QT corregido debe de verse por un experto en estas enfermedades. Este es el electrocardiograma de un niño con síndrome de QT largo, y vean las ondas T, que patológicas, muy negativas, pero también con un voltaje sumamente elevado. Y además el electrocardiograma nos permite recordar que el síndrome de QT largo también con frecuencia en el feto y en el recién nacido puede haber no solo taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, sino que también puede haber bradiarritmias. Entonces puede haber bradicardia sinusal, puede haber bloqueo AB de varios grados, como en este caso, en el que hay un bloqueo AB de tercer grado o completo. Vean la onda P antes de la inscripción de la onda T, esto es patognomónico casi de síndrome de QT largo, y vean cómo la onda P va por su lado, no se sigue un QRS después de las ondas P, y el QRS no es precedido de una onda P, también el ventrículo va por su lado, entonces hay una disociación auriculoventricular, además de un QT sumamente prolongado. Este es otro caso muy similar, pero de otro paciente, también con un QT prolongado y bloqueo AB congénito completo. Es algo que cuando estábamos en un hospital de referencia es bastante común. Y la doctora Magdalena Martínez Rivera, una cardióloga, excelente cardióloga y ecocardiografista que está en León, nos hizo el favor de referir este caso. Ella hizo el diagnóstico de bradicardia fetal y entonces colocó, cuando nació a este bebito con ese antecedente, este Holter, y vean cómo el niñito hacía estos eventos terribles de taquicardia helicoidal típica del QT largo, fibrilación ventricular, y afortunadamente pues se pudo diagnosticar de manera oportuna, porque si no, el síndrome de QT largo en el recién nacido ocasiona eventos de muerte súbita recuperada, pero bien puede explicar hasta en el 10 al 15% algunos casos de muerte de cuna sin diagnosticarse. Vean el QT que prolongado antes de que vuelva a ser el evento. Y este es un niño en el que le hicimos su estudio genético, que es algo que estamos haciendo en el Hospital Infantil de México, en el laboratorio de investigación, que como saben yo dirijo. Y ahora, antes, quien nos ayudaba con la secuenciación era el doctor Héctor Barajas, lo hizo por varios años, nos ayudó a fundar el laboratorio.
Y ahora, pues mi agradecimiento a la doctora Argelia Medeiros. Este estudio lo hizo ella en Suiza y logramos identificar esta variante genética que de hecho, irónicamente, es rarísima, y sin embargo este síndrome de Jervell-Lange-Nielsen, que es una variante del síndrome de cutelargo, fue la primera en describirse. La importancia de diagnosticar estas enfermedades es que cuando se hace un diagnóstico adecuado, estos niños pueden tener una vida bastante cercana a lo normal en términos generales, y pues les evitamos la muerte repentina. Este es otro de los niños con síndrome de cutelargo. Él no ha requerido estimulación, está bastante bien. Y hasta aquí los dejo con esta charla. Suscríbanse a mi canal de YouTube y cualquier pregunta que ustedes tengan me la pueden enviar a mi correo electrónico. Muchas gracias, doctora Sosa, por su gentil invitación al Simposio Nacional de Cardiología Neonatal, que me permitió estar el día de ayer con ustedes y que fue el motivo para que yo pudiera compartir con los interesados en las arritmias de los niños esta charla. Hasta luego.